¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y en este espacio de Noticiero 7 en su edición central nos vamos a ocupar de esta jornada de este 14 de abril que nos centra en todas aquellas actividades de prevención en la lucha contra el mal de Chagas. Hay muchos informes que se han publicado recientemente, pero la charla la vamos a tener con quien hace muchísimos años viene trabajando como un profesional investigador del mal de Chagas, ha recorrido, ha trascendido los límites de Santiago del Estero, ha sido consultor en esta temática y hoy continúa con el asesoramiento sobre la enfermedad. Le vamos a dar la bienvenida, es un gusto hablar para mí, recibirlo esta noche al doctor Oscar Ledesma Patiño. Doctor, un gusto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal, Karina? Doctor, se hacen muchas publicaciones hoy por hoy en materia del mal de Chagas, en materia de la enfermedad, pero usted ha dedicado gran parte de su carrera profesional a una investigación que lo ha llevado inclusive a ser consultado por otros países. Así es. A lo largo de su carrera, lo hemos hecho emocionar, doctor. Es que han pasado 50 años de dedicarme a este problema aquí. Tuve la gratitud de, cuando volví de mi pasantía en Chile, a donde me formé en la parte pediátrica, sí, de conocer al doctor Humberto Lugones, que ha sido mi maestro. Y él, médico pediatra, al igual que yo era en ese momento, con la particularidad que había nacido en el interior y conocía de frente el problema de Chagas, empieza y crea el servicio de Chagas en el Hospital Independencia, en la década del 60. Yo me incorporé en el 70, en ese momento, en ese servicio, estaban terminando una investigación sobre una droga que todavía hoy han pasado 50 años y se sigue utilizando. A posterior, en el año 72, ya hacemos el ensayo de otra droga y a partir de ahí empieza realmente una lucha tremenda, porque la infectación de Santiago era dentro de Latinoamérica el ámbito donde más enfermos de Chagas existía. Nosotros tuvimos el triste privilegio de ser pioneros en la investigación y en el trabajo del mal de Chagas. Exactamente. Entonces, eso nos motivó a un grupo de profesionales que no todos continuamos, porque es muy particular el tema de Chagas. No cualquiera asume esa responsabilidad. Me acuerdo cuando a mí me designan, el doctor Lugones era funcionario de salud, y me dice, mira, Oscar, vas a ir a ejercer una función en una patología de la gente humilde, que necesita apoyo, que necesita dedicación, y tiene que ser muy especial. Y efectivamente, ha sido así. Porque en el andar de los tiempos no se conseguía médicos porque es la enfermedad de los pobres, una enfermedad desatendida. Y lógicamente los recursos económicos de esa pobre gente, que muchas veces tenían que vender sus huevos, sus gallinas para venir a controlarse aquí, no satisfacía a muchos de los colegas. Bueno, era realmente un desafío grande. Y básicamente nos dedicamos a eso. En ese momento el servicio de Chagas atendía, era referente en toda la provincia y en las provincias vecinas. O sea que nos consultaban chicos de todo el interior y además de las provincias vecinas. La particularidad del Chagas en Santiago es que un gran porcentaje de los niños o de la enfermedad se daba en niños por debajo de los 9 años. Entonces, es una distinción que se marca en la clínica de la enfermedad y Santiago tiene actualmente un archivo donde hay 4.000 historias clínicas de niños chagásicos agudos. De esos años, doctor. Claro, en todos los años de la enfermedad. Eso es único en Latinoamérica. Países donde se descubre la enfermedad Chagas, en el 1909 en Brasil, tienen 800 casos publicados en ese periodo de tiempo. Bueno, eso a nosotros nos da la particularidad de tener mucha experiencia. Ahí es donde se hicieron los tratamientos, porque precisamente el Chagas agudo es el paciente ideal para ver la efectividad de la droga, que por suerte en el 84% son efectivos. Usted me hizo una pregunta en una oportunidad y me dijo si el Chagas se cura. Sí se cura el Chagas, se cura, pero hay que tomarlo a tiempo, hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Y un control, porque esas drogas, si bien es cierto que curan el Chagas, tienen sus efectos secundarios y hay que controlarlo permanentemente al niño. A partir de ahí
Ya Santiago del Estero en la década del 80 tenemos un impulso importante porque llega un programa de salud humana que era financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y que lo dirigía la doctora Pilar Nieto de Alderete, una médica del Chaco con una sabiduría tremenda en la enfermedad. Ella ha sido una de las que creó la lucha de Chagas en el año 70 en el país. Y se incorpora a trabajar con ustedes, Se incorpora doctor. a trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque veía el sacrificio, necesitamos financiación, que ese es un tema que después le comento cómo termina esto. Esta es una enfermedad que está muy de la mano del tema político, porque si no hay una definición política de quién en ese momento gobierna, de apoyar esto, lamentablemente seguimos con situaciones de variables, que un año andan bien, otro año no andan bien, se avanza un año, se retrocede 3 por la discontinuidad de las acciones. Este programa vino aquí, se instaló y el epicentro era Santiago del Estero. ¿Cuál era la función? Capacitar recursos humanos, médicos, bioquímicos, educadores sanitarios, asistentes sociales. Se hizo en toda la provincia, se creó una red de diagnóstico en toda la provincia y además lo equipaban con elementos, además de ser caro, imprescindibles como electrocardiógrafos, radiologías y demás. Bueno, eso se hizo en todas las 19 provincias endémicas del país y en todos los países que tenían convenio con el Banco Interamericano del Desarrollo. Se hizo un equipo de docentes, de los cuales aportó mucho Santiago del Estero, además de Córdoba, Brasil, Buenos Aires, y salimos a Venezuela, a Chile, a Uruguay, a Brasil, a Bolivia, a Paraguay, a capacitar recursos humanos en esos países. Bueno, seguimos haciendo el tiempo, la doctora tenía una visión muy clara que la educación sanitaria era clave para este tipo de problemas. Así es que comienza un impulso en la educación sanitaria que por suerte en nuestra provincia tenemos la facultad donde los forman a los educadores y salen con una fuente de trabajo. Hoy eso nos permitió llegar, aunque le parezca a usted una utopía, hace 20 años era imposible pensar que Santiago llegue a donde estemos ahora. Y aprovecho esto del Día Mundial del Chagas. Sí, en esta jornada que ha habido muchas actividades además, doctor, ¿no? Porque precisamente este canal ha sido uno de los impulsores de todo. Yo con mucha frecuencia, ustedes consta, estaba aquí informando todas estas cosas. Ahora medio hace mucho no aparezco, pero en esta oportunidad que estoy aquí le comento los avances. Estamos a punto de declarar la provincia de Santiago del Estero libre de transmisión vectorial. ¿Qué significa esto? Que cuando encaramos desde el 2005 por una decisión del gobierno de declarar una política de Estado y nos dio todo lo que nosotros luchábamos con el doctor Lugones para conseguir que han sido los recursos humanos materiales, empezamos realmente un trabajo serio y en profundidad. Y continuo. Además, esto tenía que tener una continuidad de 20 años. Precisamente las autoridades que me convocan a mí, le digo, ¿tienen claro lo que significa esto? Esto necesita muchos recursos si quiere que tengamos éxito. Pero la continuidad. Esto ha tenido continuidad, ha tenido financiamiento, tanto la provincia como nación aportaron para que lleguemos a esta instancia. Hoy, Santiago del Estero, en el contexto latinoamericano, es un ejemplo de lo que se consigue con un apoyo político del Estado, los medios que financian esto y llegar a los logros. En la marcha, a ustedes les conta, desde este servicio surge en un determinado momento, en el 2008, el georreferenciamiento de las viviendas rancho. Nosotros sabíamos, independiente de que por el censo del 2010 que nos manejamos, qué cantidad de viviendas rancho teníamos en la provincia, surgía el inconveniente. Cuando nosotros íbamos a declarar las 6 departamentos del sur libre de transmisión, lo voy y lo visito al gobernador y le digo qué íbamos a hacer. Y él me pregunta si estábamos seguros que habíamos matado todas las vinchucas. No, le digo, gobernador, no se trata de eso. Las vinchucas no las vamos a matar. Lo que le explico de qué se trata. Además, sobre nosotros están los organismos internacionales auditando y estamos en condiciones de declarar libre de transmisión. Pero le digo, vea, si usted quiere tener tranquilidad con esto, lo ideal es el cambio de la vivienda rancho. Y ahí viene, en el otro periodo, que él no llega a la gobernación, pero llega la doctora Claudia, y hacen las viviendas sociales. Realmente ese ha sido el punto de inflexión
que creó un antes y un después. Después en este tema. Nosotros habíamos georreferenciado 50.000 viviendas rancho y 20.000 precarias que eran peor que el rancho. Hoy se llevan haciendo aproximadamente 30.000 viviendas. Es un programa que no tiene techo, se sigue haciendo y sin costo alguno para el que va a vivir en esa casa. En esa casa. Entonces, eso ha hecho a nosotros que avancemos más en profundidad. Es un programa que continúe y le digo, llegar a esta instancia, que empezamos con un 52% de viviendas infectadas, al día de hoy que tenemos menos del 1%, realmente es magnífico. Es una meta cumplida. Doctor, sí. La persona tiene algunos primeros síntomas al ser picado por la vinchuca. ¿Cómo decide consultar ante la problemática del mal de Chagas? Bueno, usted sabe que en nuestro medio, por las características ambientales, la gente convive con la vinchuca. Y están atentos a precisamente por estos programas de educación los primeros síntomas o los síntomas que tienen que consultar. Pero lamentablemente la gran mayoría son asintomáticos. El 5% únicamente van a dar una manifestación, que son esos chicos de enfermedad. Ese es el otro paradigma que tiene esto. ¿Por qué? Porque esa enfermedad que en un principio no tiene diagnóstico porque no consulta a la gente, en el transcurso de los 20, 30 años posteriores hacen las cardiopatías. Pero algunas veces se llega a tiempo y otras veces sí tienen solución por las complicaciones que son graves. Entonces, en claro, la gran mayoría son asintomáticos, la gente conoce y ante el menor síntoma de fiebre, el ojito hinchado, una mancha en la piel, consultan. Eso conoce. De ahí es que tenemos la cantidad de agudos nosotros. Bien, doctor, en los hospitales, el Hospital Independencia es referencial. Quienes estén interesados en recibir información, hacer consulta, lo pueden hacer gratuitamente. Es gratuito tanto el diagnóstico como el tratamiento, el seguimiento y los estudios. Hoy tiene una capacidad de estudio que no la teníamos antes, como la clásica electrocardiograma, radiografía, pero tenemos ergometría, Holter, ecocardiografía, que completa todo el espectro de lo que hace al estudio del Chagas. Y más aún, cuando requerimos otros estudios más en profundidad, sí, donde se entrecruzan enfermedades, por ejemplo, como el HIV o enfermedades de inmunosupresión, que hacen complicaciones neurológicas, tenemos los estudios de las imágenes que nos facilitan mucho hoy en los hospitales de aquí. Este es un centro referencial no tan solo para Santiago, para Latinoamérica. Aquí se capacitan a través de que la Organización Mundial de la Salud en el año 14 lo toma como un centro referencial para Latinoamérica, vienen a capacitarse médicos del exterior. Aquí han pasado médicos de México, de Costa Rica, de Honduras, de El Salvador, de Belice, y de Uruguay, y siguen viniendo médicos a capacitarse para reproducir en sus países de origen lo que se hace aquí. Doctor, antes de cerrar la nota, esta información tan valiosa, este recorrido que hemos hecho en materia de mal de Chagas, ¿algún dato que usted nos quiera aportar y se nos haya escapado en esta noche? Bueno, básicamente es resaltar este aspecto de la evolución de tantos años. Sí. Aquí van a estar presentes nuevamente, como en otras oportunidades, los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Panamericana. Es un compromiso. Yo llego hace 10, 15 días de Colombia, donde estuve con esta gente. Sí. El compromiso de estar aquí los primeros meses del próximo año. Nos van a acompañar y se va a declarar ahí, si Dios quiere. Es un gran logro. Bien, doctor, un gusto para mí haber hablado con usted. Gracias por esta noche y felicitaciones por su amplia y vasta trayectoria profesional. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Nos ha visitado en esta noche el doctor Oscar Ledesma Patiño, referencial en materia de investigación de lucha contra el mal de Chagas, y toda esta información y este recorrido que nos ha brindado en esta noche. Seguimos con más información en Noticiero 7.